Soy mexicano y en ese entonces vivíamos en Ecatepec, en la Ciudad de México. Pero mis papás decidieron traernos a Milwaukee, Wisconsin, donde radicamos actualmente. Llegamos a vivir a una casa que parecía de espanto. Tenía 2 cuartos y un sótano escalofriante al cual nunca bajaba a menos de que fuera con mi padre. Éramos en ese entonces solamente 5 en la familia. Mi padre, mi madre, mi hermano que en ese entonces tenía 9 años, mi hermanita de 1 año y yo de 11. No duramos mucho tiempo en esa casa, ya que mis papás trabajaban día y noche para poder mudarnos a un lugar mejor. Ellos me dejaban a cargo de mis hermanos y claro, ya comidos, bañados y solamente para dormir. Trabajaron duro hasta que por fin pudimos mudarnos a una casa enorme con una recámara para cada uno de mis hermanos y para mí. Nos emocionaba tanto el ya podernos mudarnos que en cuanto salían de un turno iban por nosotros e íbamos a la que pronto sería nuestra nueva casa, la cual pintamos, detallamos y en poco tiempo la amueblamos. Y a pesar que mi madre era muy creyente, nunca le pasó por la cabeza bendecir la casa. Finalmente nos mudamos. Era padrísimo para mi edad tener una habitación enorme para mí sola, pero la felicidad para mi hermanita y para mí no duraría por mucho tiempo. Pocas semanas después de habernos mudado a esa casa, mi hermanita empezó a tener pesadillas. Despertaba llorando casi todas las noches y señalando una parte específica de la habitación. Como ya comenzaba a hablar, solamente decía que había una señora en ese lugar. Yo volteaba a ver a donde estaba señalando, pero no había nada. Solo la abrazaba y la llevaba a mi habitación y se quedaba profundamente dormida. Así pasaron varios días hasta que mejor la llevé a dormir conmigo, pero pasó lo mismo. Una noche despertó llorando, sudando y señalando hacia la puerta de la habitación, la cual estaba cerrada y decía: «La señora está ahí». Entonces esta vez le pregunté a mi hermanita que qué era lo que hacía esa señora. Y mi hermanita tan solamente me contestó: «Me dice que vaya con ella». En ese instante sentí un viento helado recorrer mi espalda, acompañado de un silencio aterrador que por unos segundos. En ese instante sentí un viento helado recorrer mi espalda acompañado de un silencio aterrador por unos segundos. «No hagas caso, está loca. Vuélvete a dormir. Aquí estoy yo contigo abrazándote», le dije a mi hermana y esa noche dormimos con las luces encendidas. Al siguiente día le platiqué a mi madre por fin lo que estaba pasando. Ella decidió ya no ir a trabajar con mi padre para quedarse con nosotros, pero eso sí, solamente iré a ayudarlo de vez en cuando. Entonces los días transcurrieron normalmente ya que mi hermana no despertaba llorando por esos días, hasta que mi madre tuvo que ir a ayudar a mi padre una noche. Recuerdo que ese día antes de dormir mis hermanos y yo estábamos jugando a las escondidas. Era mi turno de encontrarlos y me dirigía poco a poco a la recámara de mi madre, la cual por alguna extraña razón siempre estaba heladísima. Al pie de su cama vi como una sábana blanca se elevó hacia el techo como cuando tienes tu cama y la avientas hacia arriba. Al verla sin duda pensé que eran mis hermanos tratando de esconderse en el cuarto de mi madre. «Ya te vi, menso», grité y comencé a reírme y a caminar más confiada, pero cuál fue mi horror al escuchar a mi hermano reírse a carcajadas a mis espaldas. Él estaba viniendo del comedor, a lo cual reaccioné rápidamente y volteé a verlo. Estaba tomado de la mano de mi hermana y los dos estaban riendo. Casi me desmayo del susto al pensar que era lo que había visto, pero no quise comentar nada porque no quería espantarlos. Al día siguiente le platiqué a mi madre lo que había sucedido y ella con su cara de preocupación me dijo: «¿La viste?». Yo respondí con otra pregunta: «¿A quién? ¿A qué te refieres, mamá?». «A nadie. Olvídalo, hija», me respondió y me dijo que de ahora en adelante se quedaría con nosotros. Esa noche no sé por qué razón me quedé dormida en la sala. No sé qué hora era cuando abrí los ojos y estaba a la vista de la recámara de mi madre, y en ese momento veo el espectro de una mujer con ropa blanca. Lo que recuerdo es que tenía el cabello larguísimo y al verla yo quería gritar, pero me era imposible siquiera moverme. No sé si me desmayé o me quedé dormida, pero cuando desperté ya había amanecido. Me levanté rápidamente para ir corriendo a la habitación de mi mamá y veo que estaban dormidos. Yo de inmediato desperté a mi madre y le conté lo que había visto. Entonces ella me dijo que ya la había visto antes, pero que sabía que no era malvada. Aunque eso sí, llamaría al padre para que fuera a bendecir la casa y ella pudiera descansar en paz. A los pocos días el padre fue a bendecir la casa y nunca más la volvimos a ver. Y afortunadamente mi hermana no despertó llorando nunca más.
Esto sucedió en un terreno baldío en Jardines del Sur, Xochimilco. Una señora contrató a mi padre para cuidar un terreno, ya que lo habían querido invadir por falta de barda de protección y del aspecto descuidado. Esto solamente sería provisional en lo que limpiaban el terreno y terminaban de poner una barda, por lo cual eran solamente 3 noches que tendríamos que hacer guardia en el lugar. La primera noche se quedó mi padre a velar, ya que solamente habían terminado de hacer la barda del terreno, por lo cual no había zaguán todavía. La segunda noche me tocaba a mí, por lo cual le pregunté cómo le había ido. Él me respondió anonadado lo siguiente: no manches, en el montón de piedras que salió de la limpieza del terreno se escuchaba una muchacha que estaba llorando. Así estuvo gran parte de la noche. Yo no dudé de él porque no tendría razón para mentirme, y sin saber qué me iba a esperar me fui a velar durante toda la noche. Y cabe aclarar que en ese momento ya estaba puesto el zaguán desde la mañana. Llegué como eso de las 9 de la noche y todo parecía tranquilo. Sin preocupaciones escuchaba música en el celular hasta que me empezó a ganar el sueño. Así que apagué la música y me dispuse a dormir dentro de una camioneta. Como eso de las 2 de la mañana me desperté para ir al baño. Mientras estaba haciendo mis necesidades me acordé de lo que me había dicho mi padre sobre el montón de piedras y el famoso llanto de la muchacha que había escuchado. Pero como yo no escuchaba el llanto ni nada, me dije a mí mismo que qué suerte me había tocado. Así que al subirme de nuevo a la camioneta y taparme con la cobija, algo abrió la puerta del piloto, la cual se me había olvidado asegurar. Sentí cómo se movía la camioneta y como si alguien muy pesado se hubiera sentado de golpe y cerrara la puerta. Yo, lleno de espanto, me tapé el rostro y empiezo a pensar rápidamente si no era alguien que se había brincado la barda. Pero ¿qué era lo que querían? Aún las personas que habían intentado invadir ya habían notado la presencia de la barda y de la guardia, por lo cual no había nada que se pudieran robar o algo que quisieran de ahí para tomarse la molestia de saltar la barda, y mucho menos para meterse sabiendo que había alguien vigilando dentro. Yo me quedé con el rostro tapado y en eso escuché una voz hablando suavemente y lentamente en un idioma que no comprendía. No sé si era como entre alemán e inglés, pero sonaba como si una serpiente con su lengua bífida estuviera hablando. Lo único que hice fue permanecer tapado y quieto. Pensé que si no lo veo él no me iba a ver. La verdad es que tenía mucho miedo de saber qué era lo que se había subido a la camioneta y hablaba en ese idioma tan extraño, ya que tenía un tono bastante espeluznante. Así permanecí hasta que por fin me quedé dormido nuevamente. Al salir la luz del sol salí rápidamente del terreno y me fui directo a la casa. Le conté a mi padre lo acontecido y él no se sorprendió, pues una noche antes ya le había tocado algo similar. Sinceramente, la tercera noche, ya con la barda, zaguán y alambrado, mi padre dijo: a ese terreno ya nadie se va a meter y ya para qué vamos a cuidarlo. Pero la realidad es que ya no quisimos ir a velar ninguno de los dos por temor de lo que había aparecido en aquellas noches. ¿Qué fue lo que desapareció? La verdad es que nunca lo sabremos, y tampoco lo quisimos averiguar. Quiero contar esto que me pasó a mí y a unos amigos allá por el año 2004. Aunque actualmente ya nadie de los involucrados vive en ese sitio. Estoy seguro que si alguien la está rentando ahora tiene algo que contar. Esta casa está cerca de la Universidad Utica en Veracruz. Era noviembre y mis amigos Alfredo, Ángel y yo, José, regularmente íbamos ahí los fines de semana, porque ahí vivía una amiga llamada Nancy. Casi siempre era punto de reunión para salir los fines de semana o en algunos días solamente para quedarnos a ver películas de terror. Pues en uno de esos fines de semana nos quedamos viendo el Aro 2 en la versión japonesa. Y entonces, entre truenos y relámpagos, ella nos comenta que en esa casa espantaban. Por esa razón nunca le gustaba quedarse sola en la casa. Estuvimos contando varias historias de terror por el ambiente que se había prestado. Y esto que voy a decir les juro que es totalmente verdadero. De pronto se empezó a escuchar el grito de una niña. Nosotros tres nos quedamos callados y viéndonos mutuamente con cara de asombro. Tal fue la reacción de Nancy, quien no escuchó el grito pero solamente nos preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Me están jugando una broma o algo? Por favor, dígame. Pero si nos hubiéramos vuelto de acuerdo, juro que no nos saldría esa reacción. Fue entonces que ella nos contó que esa misma semana le pasó algo a su roomie exactamente en la habitación donde estábamos. En la semana se levantaron como cualquier otro día para ir a la universidad.
Nancy tenía clases antes y se fue dejando a su amiga peinándose frente al espejo. Eran como las 7 de la mañana, pero cuando ella volvió como eso de las 8 de la noche, su amiga aún continuaba parada frente al espejo. Tenía la mirada perdida y por más que le habló no contestaba. Sin saber qué hacer, fue y llamó al casero de inmediato. La llevaron a la cama y le echaron agua y fue cuando por fin reaccionó. Al explicar dijo que había visto una niña, pero Nancy ya no nos quiso decir nada más al respecto. Nosotros ya no volvimos hasta después de un año aproximadamente. Ella se mudó a otra parte de la pensión pues decía que se le perdían las cosas y se prendían y se apagaban las luces. Por esta razón se cambió a la planta baja, pero ahora se escuchaban pasos en el techo, aunque ya nadie ocupaba esa habitación de arriba. Ahora bien, la parte más pesada fue después de unos meses que perdimos contacto. Una de sus amigas nos llamó desesperada para que fuéramos a la pensión a verla, pero no nos quiso dar más detalles por teléfono. Cuando llegamos vimos a Nancy luchando con un hombre y su compañera de cuarto en la cama. Gritaba con una voz diferente a la suya y nos decía que nos iba a matar pataleando por toda la casa. Su amiga llevó agua bendita y fue como se tranquilizó un poco, pero es un misterio de dónde sacó tanta fuerza que se necesitaron a 3 personas para detenerla. Una semana después Ángel fue a visitarla y ya después en la noche nos contó que de pronto la mirada le cambió por completo. Simplemente estaban hablando y de pronto empezó a reírse sola. Ángel le preguntó qué era lo que tenía o qué le pasaba, pero Nancy solamente continuó carcajeándose. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa, Nancy? A lo que ella se quedó callada por un momento, bajó la cabeza y solamente exclamó: «Yo no soy Nancy». «Pues quien quiera que seas te quedas solo porque yo me voy de aquí». Y efectivamente Ángel se fue y ya nunca más volvimos a esa casa. Ya no supimos si volvió a tener ataques de ese tipo. Actualmente creo que ella se casó, pero no sé si alguien más ocupa esa casa todavía. Esta es una experiencia que me pasó cuando tenía 3 años y lo recuerdo bien hoy en 1035. De hecho, siempre que lo recuerdo me pregunto por qué vi aquella cosa, o más bien qué significaría. En ese entonces mi hermano tenía 2 años y junto con mi madre vivíamos en una casa donde el dueño nos alojaba. Era un señor ya mayorcito que vivía solo en una casa grande. A mí siempre me gustaba pasear por los cuartos vacíos y notaba que el señor guardaba cosas viejas y conservaba muchos zapatos. Un día, pasando por el pasillo, vi a mi madre quitándole la cabeza a mi hermano con sus propias manos. Me quedé anonadado y no comprendía lo que percibía en mis ojos. Me quedé congelada y tanto mi hermano como mi madre me estaban viendo. Ella mientras le arrancaba la cabeza y él ya con el cuerpo separado. Nunca conté nada de esto hasta años después. Estábamos platicando con mis hermanos y le pregunté a mi hermano si se acordaba cuando vivíamos en la casa del señor Topacio. Me dijo que sí y le conté lo que había visto, y su respuesta me dejó sin aliento. Me contó que él también había visto lo mismo, pero que en su visión mi madre me decapitaba a mí y él se quedaba mirando. Cuando me dijo eso nos quedamos petrificados. Sufrimos un leve mareo y nos quedamos sin explicación y con más dudas que nunca. Cabe resaltar que mi madre fue una persona muy buena, humilde y muy creyente y ferviente, al igual que casi toda la familia que era católica. No sabemos si fueron sueños, alucinaciones y pensamos que el anciano de allí era un brujo. Sería tal vez porque no estábamos bautizados en ese entonces. Porque cuando contamos esa historia ese día, la enamorada de mi hermano contó que le pasó algo similar cuando era pequeña, y le habían dicho que le había pasado porque no estaba bautizada. Siempre cargo ese recuerdo de esa visión y hasta el día de hoy nunca supe qué fue eso. Mi madre, que en paz descanse, tuvo mucho miedo cuando le conté aquella vez, pero nunca me pudo explicar qué fue aquello que vimos. Mi vida ha estado llena de muchas cosas sobrenaturales. Desde pequeño he tenido muchas experiencias, algunas de ellas al recordarlas me sacan lágrimas, pero hay una que me marcó en particular. Esto me pasó en la casa donde crecí allá en El Salvador, pero actualmente vivo en Estados Unidos. Para iniciar tienen que saber que aquel lugar está como 8 minutos a las afueras de la ciudad, justamente enfrente de un cementerio, cosa que por sí sola le daría miedo a cualquiera.
De hecho, cada familiar que nos visitaba siempre comentaba que sentía algo feo en el ambiente. Era como algo difícil de explicar. En especial se sentía algo malo en mi cuarto, donde pasó lo siguiente que les voy a contar. Estaba lloviendo bastante fuerte, pero al mismo tiempo hacía mucho calor. Era una combinación hipnótica y arrulladora. Esa sensación me hizo levantarme, abrir la ventana y esta abarcaba exactamente el ancho de mi cama, la cual estaba cubierta por un mosquitero, pero quería sentir la brisa de la lluvia. Eran como eso de las 11 de la noche y di vueltas a la cama hasta casi quedarme dormido. Ya estaba en la antesala del sueño cuando giré mi cuerpo hacia la ventana para que me diera el aire, y tan pronto se me comenzó a erizar la piel, abrí los ojos y ahí lo vi. Era un hombre agarrado de mi balcón viéndome a la cara con una sonrisa blanca resplandecientes y unos ojos rojos en un rostro totalmente peludo. Cruzamos miradas, enmudecí y quise gritar, pero apenas me salió un silbido apagado. Por suerte pude cerrar de golpe la ventana y en cuanto caí de nuevo en la cama me sentí pesado del cuerpo. Después de unos minutos de silencio volví a tratar de dormir y puse mi rostro a la par del mosquitero. Fue un momento de tensión y de repente se me volvió a erizar el cuerpo por completo. Atemorizado abrí los ojos y se encontraba en la esquina de mi cama. Ahora era un hombre pequeño y esquelético sentado en el suelo y apretando sus piernas. Me quedé mudo, inmóvil y me puse a llorar. Mis nervios estallaron y quería gritar, pero la voz no me salía. Así que me puse a orar y de inmediato el hombrecillo levantó la cabeza. Este ser me vio, se levantó y en ese momento pasó mi mamá tocando la puerta y hablándome. Justamente en ese momento desapareció esa cosa y pude levantarme. Me temblaba el cuerpo entero, pero como pude caminar hasta la puerta con mi madre le conté lo sucedido. Como ella es cristiana, a veces se levanta a orar y ese día dice que algo le dijo que fuera a tocarme en mi cuarto. Dudó un momento por la hora, pero la sensación era insistente e hizo caso y se levantó. Esa noche y los días siguientes me quedé durmiendo con la puerta abierta ya que el cuarto de mi hermano estaba cerca. Y poco a poco fui volviendo a agarrar confianza y volví a cerrar la puerta. Pero el asunto no terminó allí. Días después estaba durmiendo tranquilamente y para esto tenía un reloj grande blanco donde se miraba la hora. Además mi cuarto tenía una lámina transparente en el techo para que entrara la claridad en el día. Entonces me desperté repentinamente y lo primero que hice fue voltear a ver el reloj. Eran las 12:15 de la noche y entonces volteé a ver el techo y una vez más vi esa presencia. Era la silueta de un niño como de 3 años viéndome con los ojos rojos que me dejaron mudo. Me puse a orar y desapareció y me levanté y ya no dormí en ese cuarto en la noche. Lo extraño es que al día siguiente salió una serpiente del techo y era como de 1 metro y tenía el grueso de un bate de béisbol. Rápidamente serpenteó hasta salir de mi cuarto y se perdió en el monte. Entonces empecé a caer en cuenta de que había pasado muchas cosas extrañas y creí que solamente a mí me asustaban. A los días salí al baño y el sanitario se encontraba atrás de la casa. Iba pasando por un mango de árbol y vi columpiándose un pequeño mono de brazos largos y ojos rojos. Me asusté tanto que me paralicé por el momento, pero en cuanto reaccioné caminé de vuelta hacia atrás, pues me habían contado que si le das la espalda a esos animales te va muy mal. Incluso pueden robarte el alma o algo parecido. Regresé y noté a todos dormidos y sin pensarlo me metí a mi cuarto. Me tapé hasta el cuello y me quedé cuidando a que no pareciera aquel mono. Posteriormente, una ocasión que mi madre hizo unas vigilias y oración en toda la casa. Cuando le tocó entrar a mi cuarto, una muchacha que iba con ella se desmayó. Al despertar dijo que en ese lugar había una sombra grande como de un hombre viejo, alto y fornido. Todos nos asustamos, sobre todo yo, pero pasó el tiempo y poco a poco fui agarrando valor. Luego me recomendaron siempre tener una Biblia abierta en el Salmo 91, pues eso siempre te ayuda donde andes y es la promesa de Dios. Paulatinamente dejé de tener temor allá en mi natal Salvador. Me mudé y jamás pensé que me volverían a asustar de esa manera, pero tal parece que así va a ser. Unos señores me dijeron que esos seres quieren mi alma desde pequeño, pero que gracias a Dios nunca han podido llegar hasta mí. Todo esto ya lo he superado, pero lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Quiero contar algo que le pasó a mi hermana mayor hace varios años atrás. Nosotros vivimos en un municipio de Olanchito, en Honduras. Y en aquel entonces yo tenía unos 12 años y en nuestra casa pasaban cosas muy raras. Se lograban escuchar susurros y a veces pasos en el techo.
Pero la cosa es que una noche en la casa en la cual estábamos nada más mi madre, mi hermana y yo, me desperté porque quería ir al baño y desperté a mi hermana para que me acompañara. Ella le dijo lo mismo a mi madre, pero como estaba costurando le dijo que estaba ocupada. Por suerte en ese momento pasó mi tía María, que también iba al baño con el papel higiénico en la mano. Mi madre le dijo entonces a mi hermana que fuera detrás de ella. Para esto el baño quedaba al final de la casa y la seguimos y la vimos entrar en el baño, pero no encendió las luces. Se nos hizo extraño y ella le dijo a mi madre que en extrañada fue al cuarto de mi tía y ella estaba durmiendo. En ese momento mi madre le entró un miedo profundo. ¿Cómo era posible que la hubiéramos visto pasar, ir al baño y de repente encontrarla dormida? Dejó de costurar y se fue a dormir con los nervios de punta. Solo dijo que era un mal espíritu que había tomado la apariencia de mi tía. Más tarde, cuando llegó mi padre a la casa, tuvimos que abrirle la puerta a nosotros ya que mi madre estaba muy asustada y no quiso levantarse. Al otro día se le contó lo que había ocurrido, pero mi padre no creía en esas cosas. Unas cuantas noches después estábamos todos acostados, ya que ese día la energía eléctrica se había ido en todo el municipio. Mi madre estaba platicando con mi hermana ya que dormíamos en el mismo cuarto pero con camas separadas. En ese momento escuchamos un lamento de una mujer, pero era como un grito con un sonido extraño. Realmente no puedo explicarlo en palabras, pero eso sí nos atemorizó a todos por completo. La siguiente noche, cuando todos nos acostamos, mi hermana se despertó repentinamente. Dice que las luces del cuarto estaban apagadas y las de la cocina encendidas, por lo cual llegaba algo de luz. En ese momento ella miró hacia el ropero y estaba una mujer de blanco con el cabello cubriéndole el rostro. Casi se le detiene el corazón, pero reaccionó y salió corriendo de su cuarto. Se fue inmediatamente para el cuarto de mi hermano mayor, pero no pudo dormir en toda la noche. Cuando ya amaneció contó lo que había visto, y aunque mi padre no le creyó porque es algo escéptico, mi madre sí. De hecho, ella dice que antes de comprar la casa, el antiguo dueño, que era moreno, solía hacer brujería. Se contaba que hacía entierros en la misma propiedad. A lo mejor eso era lo que atraía a los espíritus malos. Nosotros éramos 4 hermanos. Mi hermana la mayor, yo el menor y mi otro hermano contaba que solía escuchar cosas en su cuarto, pero nunca vio nada porque además no le daba mucha importancia. Una noche, como eso de las 8, yo estaba con mi madre viendo la televisión cuando escuchamos a mi hermana gritar. Mi madre pensó que los ladrones se habían metido a la casa y yo pensé que había visto algún ratón. En eso vimos a mi hermana salir corriendo del cuarto y estaba completamente pálida. Decía que había visto una niña a la par de su cama. Al principio pensó que era su imaginación ya que estaba medio dormida, pero al abrir bien los ojos notó con claridad y se había sentado en la cama, y entonces le gritó a la niña que se fuera de ahí. La pequeña niña la volteó a ver y le mostró una enorme sonrisa con dientes podridos. Fue por eso que salió corriendo del cuarto al escuchar la risa macabra de ese espectro detrás de ella. Mi madre le dijo que no le debió haber dicho demonio, pero mi hermana le dijo que pensaba que era solamente su imaginación. Lo raro de todo esto es que esa aparición solamente se le aparecía a mi hermana. Parecía como si estuviera enfocado en ella. Otra noche mi hermana decidió dormir con mi mamá y conmigo en una sola cama. A medianoche se despertó repentinamente y a la par de la cama miró a una anciana arrugada viéndola fijamente. Ella despertó a mi madre diciéndole que había una anciana a la par de la cama, pero mi madre no vio nada. Al día siguiente mi madre había decidido ponerle fin a todo esto. Buscó un remedio contra esas cosas sobrenaturales y con la ayuda de una amiga regaron azufre por toda la casa e hicieron oraciones durante 7 días. La última sesión yo estaba en el patio de la casa mientras mi madre y su amiga hacían el remedio. Mi hermana estaba en la universidad y mis 2 hermanos en el colegio. Entonces cuando llevan a terminar el ritual llegaron al cuarto de mi tía, y ahí había una persiana de madera completamente cerrada. En ese momento, cuando ya estaban terminando la oración con azufre, repentinamente se abrió y se escuchó el sonido del viento salir por la ventana. En ese mismo acto la persiana se cerró violentamente. Era el espíritu que estaba atormentando a mi hermana. Después de eso no volvió a ocurrir nada extraño, mi hermana no volvió a ver esas cosas. Pensamos que a lo mejor ese ente quería llevársela o volverla loca. Actualmente tengo 24 años y mi hermana tiene 32. Está felizmente casada y tiene 3 hijos, y por fortuna no volvió a vivir ninguno de estos incidentes.
Esta anécdota me sucedió en la Ciudad de México hace como 4 años y medio. Vivía a un par de cuadras del metro Mixcoac en la calle de Chilpa, una cerrada que daba directamente al periférico. Seguramente algunos ya habrán ubicado por todo esto que he dicho. Pues bien, la casa en la que vivía era una dúplex. La parte de abajo la rentaban unos chicos que se dedicaban a la venta de plantas y la realización de conceptos. ¿Quieres un jardín japonés o una jungla brasileña en tu casa? Ellos son los indicados. Después de este breve comercial les explico que el patio común de las dos casas siempre estaba lleno de plantas con un solo pasillo para pasar y nada más. Mi roomie y yo vivíamos en la parte de arriba. Él es un tipo bonachón al cual pocas veces se le puede intimidar. Pues bien, una noche después de llegar a casa comencé a sentir que alguien o algo me estaba observando desde el patio. Les debo decir que no era un gran patio, pero sí que habrían un par de autos. Esa noche, por alguna razón, esa parte se percibía más oscura de lo habitual. La luz de la casa parecía ni siquiera tocar el piso del patio. Sonará muy loco, pero parecía que la oscuridad se comiera la luz que se emitía desde nuestra casa. Llegó mi roomie y yo no podía sacudirme la sensación de ser observado, pero obviamente si hubiera alguien abajo él o yo hubiéramos notado algo, ya que por las noches los chicos que usaban la parte de abajo como oficina la cerraban, y no se quedaba nadie en la noche. Yo estaba un poco inquieto, pero decidí pensar que eran cosas mías, y que seguramente era producto del café que había tomado. Justamente en ese momento mi roomie me comenta que iba a ir a la tienda por café y pan. Me preguntó que si quería algo y le dije más bien que no tenía ganas de salir, pero que sí se me antojaba un buen café. Justo en la puerta y para bajar las escaleras del patio él se quedó inmóvil, me miró y me dijo: «Oye, ¿no estás sintiendo nada raro?». Yo, para aligerar la atmósfera en el aire, le dije algo tonto, a lo que él me contestó: «No, güey, se siente algo raro, como si alguien estuviera abajo». A lo que yo sentí y le comenté que desde que había llegado una media hora antes que él sentía algo raro, que incluso sentía una mirada, como si algo me estuviera observando desde el patio. Ambos estábamos en la puerta del departamento intentando ver hacia abajo, y parecía que ni la luz de la calle ni de nuestra casa podían iluminar un poco. Hicimos una broma sobre si sería un animal, a lo que yo dije que quizás era algo. Después caímos en cuenta que no se escuchaba absolutamente nada, teniendo en cuenta que vivíamos junto al periférico. El no tener ruidos era algo impensable. Parecíamos que estábamos en una burbuja de realidad donde el patio era como una especie de sitio donde no había luz y sonido. Después mi roomie, que no era precisamente miedoso ni creyente de esas cosas, me dijo que mejor se iba a preparar el café en casa, que no iba a salir a la calle. En el patio se veían sombras que al principio yo pensé que eran palmeras o algo similar. Pues como les dije, no era raro encontrar todo tipo de plantas que llevaban y traían. No pude vislumbrar más y nos metimos a la casa e intentamos no pensar en lo que habíamos experimentado. Aunque eso sí, se sentía un poco de frío en la casa. Era un frío extraño, pero tomando café y viendo televisión y platicando de otras cosas movimos nuestros pensamientos a otra frecuencia e intentamos no pensar en lo que había ocurrido. Al día siguiente por la mañana me asomé al patio y curiosamente no había plantas altas. No había palmeras ni nada de palmas ni arbustos. Y ahora el patio estaba como muy iluminado. Mi roomie y yo nos percatamos del cambio, pues ninguno hizo más comentarios. Cada quien se fue a trabajar esa mañana. En otra ocasión, que un amigo se quedó a dormir, me dijo que vio a alguien parado fuera de la ventana del cuarto. Yo le dije que estaba imaginando cosas, pero le dio tal miedo que se levantó a encender la luz y se asomó por el pasillo. Puede que no viera a nadie físicamente, pero sentía que había alguien más en el pasillo. Yo también había visto una silueta, pero no podía hacer escándalo. Era mi casa y si me salía, ¿dónde me iba a ir a dormir? Aparte, yo siempre les digo a los espíritus que si es conmigo el rollo, que se manifiesten, y que si no me dejen en paz, y hasta ahora ninguno se ha manifestado. Total, que mi amigo fue al baño y al entrar a la habitación y apagar las luces se veía nuevamente la silueta. Yo le dije que probablemente era un juego de sombras, aunque estaba consciente de que no había nada que hiciera sombras de ese modo. De repente se comenzó a sentir una inquietud, como cuando tienes un ataque de ansiedad. Mi amigo quería llorar y ahí fue cuando me pregunté si de plano yo era un insensible, o tal vez él era muy perceptivo. Tal vez eran ambas cosas, o de plano el fenómeno estaba muy denso. Y de un momento a otro, puff, se dejó ver la sombra en la cortina de la ventana. Era la sombra de alguien muy bien definida. Nada de cosas borrosas ni nada por el estilo. Era una silueta perfectamente delineada. El malestar se nos pasó a ambos e incluso sentimos un poco de calor.
como si hubiéramos estado con la temperatura baja por un buen rato. Yo solo atiné a ir por unas chelas y a decirle que era para el susto, y tratar de convencerlo de que no había pasado nada. Aunque es curioso cómo cada uno experimenta ese tipo de cosas. Obviamente ese amigo nunca se volvió a quedar en mi casa, y a todo el mundo le decía que mi casa espantaban. Soy de Lima, Perú, y mi historia es sobre la casa de mi madre que queda en la ciudad de Chimbote. Ella desde que se separó de mi padre ha vivido sola, y tiene una adicción extraña por las muñecas. Las colecciona de todos tamaños y colores y de diferentes países que trae de sus viajes. Yo esporádicamente voy a visitarla y voy con mis hijos, pero una vez viajó mi hermana con sus bebés de 3 y 2 años. Por casualidad viajó sola esa vez y mientras ella dormía siempre encontraba a su hijo más pequeño en una posición diferente, y también se despertaba llorando a las madrugadas. Entonces cuando me contó le dije que pusiera una cámara y lo grabara. Ella lo hizo y al día siguiente me enseñó la grabación. Ahí nos dimos cuenta de que había una sombra alrededor del bebé. En ese momento nos quedamos frías al verlo. Le dije que el día que yo fuera para allá iba a poner sal y con una correa intentaría espantar al espíritu. Cuando fui lo hice a las 12 de la noche y grité malas palabras. Luego me fui a acostar a la cama de mi madre para dormir juntas, ya que estaba bastante triste porque mi hermana se había ido y lloraba porque iba a extrañar a los bebés. Casi para amanecer, como eso de las 4 o las 5 de la madrugada, sentí ruidos en la parte de abajo de la casa, más precisamente en la sala y el comedor. Me desperté y sin moverme vi hacia la puerta del cuarto y comencé a escuchar pasos por la escalera, pero eran pasos suaves como zapatitos de una niña. Seguía escuchando y estos se acercaban al cuarto de mi madre y sentí un aire frío en mi cuerpo. Comencé a taparme con la cubrecama cada vez más arriba hasta taparme completamente la cabeza, mientras los pasos de zapatitos de la niña seguían hacia mí del lado de la cama. Un pánico terrible me invadió y mi respiración se agitó y me dieron temblores por todo el cuerpo. Mi madre continuaba dormida, así que traté de calmarme. Me tapé la boca, me quedé en silencio y escuché una voz tenebrosa diciéndome: "A ver, ahora azótame con esa correa". Después de esto escuché unas risas de una niña. Solo atiné a rezar el Padre Nuestro como 10 veces diciendo que se fuera y que descansara en paz y que no nos molestara. Pero aún así seguía completamente tapada con el cubrecama. Sentí que había pasado y ya como a la media hora me quedé dormida pero con el pánico incluido. Desperté al mediodía y mi madre me dijo que estaba llorando en mi sueño. Yo solo le dije que esas muñecas estaban malditas, así que me fui a la iglesia y traje mucha agua bendita. También puse unas velas para poder rezarle a la Virgen. Eché agua bendita a las muñecas, pero al parecer no hubo ningún efecto ya que los ruidos se seguían escuchando. Los días siguientes traté de salir de noche y tratar de llegar tarde para poder dormir. Luego salí de viaje por 5 días, pero mi madre jamás escuchó nada en mi ausencia. Al año siguiente se mudó de casa y hasta ahora no ha pasado nada fuera de lo común. En conclusión y resumidamente no eran las muñecas, sino más bien la casa en la cual vivía mi madre. Soy originaria del Estado de México, exactamente del municipio de Toluca. Esto que voy a contar comenzó después de que mi madre se divorció. Siendo así, llegamos a vivir a la casa de mis abuelos. En aquel entonces yo tenía 16 o 17 años. Y en esa casa también vivían mis tíos con sus hijos. Transcurrieron los días y cabe mencionar que en ningún momento me sentí incómoda, ya que siempre me había encantado ir de visita con mis abuelos. A pocas semanas de habernos instalado, un día mi prima me comentó: "No te vayas a espantar si escuchas algo, ya es muy normal esto en la casa". Lo dijo con tanta naturalidad que me extrañó, pero no le tomé importancia. Creí que solamente me quería espantar. Días después yo estaba por entrar a bañarme y mi madre, mi hermana y mi prima me comentaron que saldrían a comprar a la tienda, así que me iba a quedar sola en la casa. Procedí a tomar el baño, el cual se encuentra cerca de las escaleras, que como puerta tiene una manta colgada y una cortina en la regadera. En ese momento escuché unos pasos en las escaleras. Luego vi una sombra pequeña dirigiéndose al lavabo. Creí que solamente era mi hermana que había vuelto a hacer sus necesidades,
pero después de unos minutos no escuché ruidos ni vi salir a nadie. Le llamé por su nombre pero nadie me contestó y justo en ese momento escuché que abrían la puerta. Ahí escuché que mi madre, mi hermana y mi prima volvían de la tienda. Subieron las escaleras y en ese instante yo salí y le pregunté directamente a mi hermana si ella había regresado al baño, a lo cual me dijo que no y mi madre confirmó diciendo que apenas iban llegando. Yo me quedé con cara de asombro ya que vi claramente que alguien había entrado en el baño mientras me estaba bañando. No quise continuar con el tema así que me dirigí al cuarto que compartía con mi prima. Ella entró después de mí y entonces me dijo: «Te dije que no te espantaras, aquí es normal que ocurran este tipo de cosas. Tal vez era la niña de la casa dándote la bienvenida». Por dentro sabía que no era nada malo ya que de lo contrario me hubiera dado miedo. Luego me platicó que ya la habían visto en varias ocasiones y también mis sobrinos la habían visto cuando llegaban de visita. Desde esa ocasión nunca he visto nada y solamente he escuchado ruidos en los cuartos de mis tíos, en los cuales se escuchan que mueven cosas cuando no hay nadie o cuando están durmiendo en la madrugada. Todo indica que la casa está embrujada. Soy de Villahermosa, Tabasco y llevo aquí viviendo toda mi vida. Mi familia paterna es originaria de aquí y la mayoría de ellos presenciaron el crecimiento de la ciudad. Ellos vivían en una colonia llamada Talta, aunque pocos de ellos aún permanecen allí. Esta historia me la contó mi primo hermano, quien desafortunadamente experimentó sucesos paranormales. Los padres de este primo tenían en ese entonces 7 hijos. Estos tíos tenían una panadería dentro de su domicilio, la cual se encuentra al final de la casa. Mi tío era muy ambicioso y tenía ansias de volverse rico y que su negocio prosperara lo más pronto posible. Un compadre de este le sugirió que consiguiera una tabla Ouija y que con ella consultara los números de la lotería. Ahí fue donde comenzó el verdadero terror. Mi tío la consiguió sin pensarlo 2 veces y cada noche hacía su ritual. Este ritual constaba de estar a solas en la panadería con una silla, una mesa, la ouija, 2 caballitos y una botella de ron. Cada que consultaba, una entidad le confesaba los números que resultarían ganadores en la lotería. Mi tío así, por arte de magia, atinaba los números y ganaba grandes cantidades de dinero. Corría el año de 1980 y en realidad era muy raro que alguien en Villahermosa prosperara tan rápido. Sin embargo, posterior a estos rituales se presentaron un sinnúmero de fenómenos. Algunos iban desde cambios bruscos de la temperatura hasta la muerte de animales domésticos sin causas aparentes. Todo inició una noche en que la familia estaba reunida en la sala viendo la única televisión en la casa, cuando de pronto todos notaron que había un mosquito bastante grande y lograron matarlo. Dejaron pasar el asunto, pero minutos después una de las personas que estaban ahí se percató que este mosquito estaba posado en su brazo, por lo cual se los comentó a los demás. Al matar al mosquito en su brazo de esta persona, quien era el novio de una de las hijas de mis tíos, empezó a convulsionarse y cayó al suelo. Posteriormente se levantó con una personalidad diferente. Era agresivo, grosero y tenía una fuerza descomunal a pesar de ser muy delgado. Al tiempo pudieron controlarlo, pero requirió a muchas personas. Este joven señalaba las esquinas superiores de la casa y decía: ahí está ese cabrón y lo voy a matar. Pero nadie podía ver nada de lo que estaba viendo aquel joven. Así fue pasando con diferentes miembros de la casa, y curiosamente siempre ocurría pasada de las 7 de la noche. Se hizo casi un hábito el soportar este tipo de cosas. Por lo tanto, los miembros mayores de la familia sugerían a los menores que salieran de la casa justamente a esa hora. Los menores solo escuchaban los gritos y los lamentos desde afuera. Casi todos los miembros de esta familia habían sido poseídos por la entidad que había atinado los números de la lotería. Mi tío, viendo todos estos sucesos, decidió deshacerse de la tabla Ouija y lo logró. Sin embargo, los eventos no cesaron en la casa. Incluso años después, cada miembro de la familia presenció diferentes presencias demoníacas. Algunos sentían como sus camas eran levantadas desde abajo, o como unas manos salían desde el colchón y trataban de ahorcarlos, o simplemente les jalaban los cabellos. Otros escuchaban la máquina de escribir teclando y al voltear veían a un hombre desnudo y sangrando escribiendo. Mi primo, quien me contó esto, me narra que tenían un perro que olía bastante mal debido a la sarna. Aún así, dormían juntos en la panadería. Una vez, cuando una presencia lo quiso atacar, el perro sarnoso intervino y no pasó mayores. Pero al día siguiente el perro estaba muerto y no se desprendía esa peste que siempre se percibía. Incluso de adultos todos han logrado percibir sucesos paranormales.
como ver gente o sombras merodeando en la panadería. También de pronto escuchan lamentos donde quiera que estén. De estos sucesos no sé si sigan ocurriendo, ya que no tengo contacto con esa familia. Pero he de confesar que las veces cuando estuve ahí cuando era niño no me sentí cómodo. Cuando quería ir al baño prefería ir al baño del vecino que ir al baño de esa casa, ya que este está a unos pasos de la panadería y honestamente es un lugar escalofriante. Hay mucha humedad, cáscaras de coco y ladrillos. Realmente es un sitio bastante extraño. En esta casa murieron al menos 3 personas de muerte aparentemente natural. Por esa razón contiene mucha energía acumulada. Los hermanos que aún viven ahí se la viven peleando la propiedad y el dinero, y han incluso llegado a lastimarse. Yo creo que tiene que ver con la presencia que sigue habitando en ese sitio.